Buenas tardes, bienvenidos a Kun Healthy Forum, el ciclo de sesiones de salud que organiza la Clínica Universidad de Navarra. En esta ocasión, y debido a que estamos en el mes del cáncer de próstata, hoy nos vamos a centrar en esta patología. Según los datos de la Asociación Española de Urología, 1,5 millones de españoles varones en una edad comprendida entre los 50 y los 75 años están en riesgo de padecer esta enfermedad. La tasa de incidencia ahora mismo en España se sitúa entre los 20 a los 30 años por cada 100.000 habitantes. Para tratar esta patología hoy contamos con los mejores expertos. En esta sesión vamos a tratar diferentes temas como las claves para reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata, el diagnóstico, su detección precoz, que es muy importante para la curación, y los tratamientos y las últimas tecnologías para tratarse de esta enfermedad. Paso ya a presentar a los doctores, el doctor Bernardino Miñana, codirector del Departamento de Urología, bienvenido. Buenas tardes. La doctora Macarena Rodríguez Fraile, especialista del Servicio de Medicina Nuclear. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el doctor Javier Aristu Mendioros, director clínico de terapia de protones. Bienvenidos los tres a Kun Healthy Forum. Antes de empezar, de meternos en materia, doctor Bernardino Miñana, ¿qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es una degeneración maligna de la próstata. La próstata es un órgano vinculado con la fertilidad del varón y que a partir de determinada edad, digamos, parece que en un buen número de varones está programado para degenerar y sufrir cambios malignos. Y como cualquier tumor, pues pasa una fase de crecimiento local y una fase posterior donde puede extenderse fuera de la próstata. ¿Cuáles son los factores de riesgo de padecer esta enfermedad? Es un tumor del que no se conocen las causas y al no conocer las causas no se pueden tomar estrategias de prevención, pero sí sabemos que hay algunos varones que tienen una cierta predisposición genética a desarrollar en la familia cáncer de próstata. No podemos, por lo tanto, prevenir, como otras enfermedades, al no saber cuáles son las causas, pero lo que sí podemos hacer es un diagnóstico precoz y eso es especialmente importante porque se vincula con la posibilidad de ser curado y además sin secuelas. Antecedentes familiares, me ha dicho, creo que también alimentación, obesidad, el peso, ¿no? La edad. Bueno, es muy probable que todos esos factores tengan que ver en distinta proporción, sobre todo en los hábitos que tenemos en los países occidentales, donde se conoce que la incidencia de cáncer de próstata es muy superior a otros países con otros hábitos, ¿no? Y las personas de raza de color también tienen, sobre todo los afroamericanos, una incidencia y un riesgo mayor. Pero las causas concretas del cáncer de próstata no se conocen. Lo único que podemos afirmar es que se necesita que de las hormonas masculinas que tenemos los hombres para poderse desarrollar. Aquellos hombres que no tienen hormonas masculinas, por cuestiones diversas, por enfermedades o de nacimiento, no pueden desarrollar un cáncer de próstata. ¿Qué incidencia tiene en nuestro país? Hablaba yo de 20 a 30 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Es una incidencia alta? Sí, es una incidencia alta que va en aumento porque esos datos proceden de un estudio que llevamos a cabo en el año 2010, es decir, es muy probable que ahora la incidencia inclusive sea mayor. En nuestro país la edad promedio del diagnóstico son 69 años, pero cada vez vemos aproximadamente entre un 15 y un 20% son varones menores de 65 años. ¿Va ralentizándose esa edad? Cada vez son más jóvenes, se detecta a más temprana edad. No es una pregunta fácil de contestar, porque no disponemos de series temporales, pero lo que sí que vemos cada vez más gente joven. En todo caso, el mensaje claro respecto a la relación cáncer de próstata varones jóvenes es que la única posibilidad que tiene un varón joven, supongo que hablaremos ahora de ellos, de ser diagnosticado a tiempo de un cáncer de próstata es haciéndose un análisis concreto, ¿no? Una determinación sanguínea con una prueba, concretamente el antígeno prostático específico, el PSA. Y muy importante, ¿cuáles son los síntomas cuando se tienen que encender las alarmas? Ninguno, porque el cáncer de próstata, por eso es tan importante lo que es el screening, hacer un diagnóstico precoz basado en un análisis que llevan a cabo los médicos de cabecera, los médicos de familia o los urólogos. El cáncer de próstata se desarrolla en una parte de la próstata que cuando da síntomas generalmente está muy avanzado y ya vemos muy pocos casos en estas situaciones. Cuando un varón tiene síntomas, tiene otra enfermedad de la próstata que se llama hiperplasia prostática benigna.
O sea que la mayoría de las veces el cáncer se detecta sin tener síntomas. Sin duda, sin duda. De ahí que sea tan importante realizarse pruebas. Exacto. ¿A partir de qué edad? Pues a partir de los 50 años se recomienda, pero si uno tiene antecedentes familiares directos, a partir de los 45. Y hoy en día también cada vez vemos más, vamos por experiencia con otros cánceres familiares, por ejemplo, de mujeres jóvenes que desarrollan cáncer de mama, sabemos que hay varones que son portadores de genes que les predisponen a tener un cáncer de próstata, y en estos casos se recomienda la revisión a partir de los 40 años. Estamos diagnosticando incluso a padres con cáncer de próstata con marcadores normales porque sus hijas han sido diagnosticadas de un cáncer de mama y se ha visto que son portadores de un gen. En esta institución que se lleva a cabo un análisis sistemático y un screening, pues estamos viendo cada vez más casos. Y doctor, ¿cómo se realiza ese diagnóstico? Pues el diagnóstico hoy en día se fundamenta a partir de un PSA, el antígeno prostático específico, cuando está por encima de los valores que son esperables para un varón concreto. Hoy en día se fundamenta en una técnica de imagen que es la resonancia magnética multiparamétrica. Esta nos dice que dentro de la próstata hay una o varias áreas sospechosas y nos permite llevar a cabo con determinadas técnicas que hemos sido pioneros en su introducción en este país y que en nuestra práctica es una rutina. Podemos llevar a cabo biopsias de fusión transperineal para poder conocer exactamente dónde está el tumor dentro de la próstata. Hoy en día somos capaces de saber, primero, si un varón tiene o no un cáncer de próstata. En segundo lugar, dónde está situado, y eso es muy importante, como veremos a lo largo de esta tarde, para llevar a cabo un tratamiento personalizado, específico, el que más puede favorecer a este varón. Y la tercera pregunta es conocer su agresividad. Hay tumores que incluso no merece la pena ni siquiera tratar. Conocer las tres cosas, si uno lo tiene, dónde está y su agresividad, nos permite todas las demás aproximaciones. Y si el tumor además tiene cierta agresividad, una vez sabemos esto, hay que recurrir a pruebas, estudios de extensión, que nos puede comentar mejor la doctora Rodríguez. Doctora Rodríguez, a colación de lo que está comentando el doctor, ¿qué pruebas diagnósticas se realizan una vez que se conoce la existencia de ese cáncer? Pues depende, o sea, realmente establecidas o apoyadas en este momento por guías, sobre todo españolas, todavía se siguen haciendo pruebas de imagen convencionales, la gammagrafía, el TAC, pero hemos ido viendo y cada vez se está extendiendo más el uso porque ha habido estudios serios, randomizados con los pacientes comprobando la utilidad de otras técnicas de imagen más avanzadas, como es el PET-PSMA, que se ha visto que son mejores para detectar enfermedad o definir dónde ha llegado ese tumor en el inicio, si se ha quedado solamente en la próstata o ha ido a ganglios o ha ido a hueso o a otras vísceras, y hemos visto que el PET-PSMA en ese sentido pues aporta mayor información que lo hacen las pruebas de imagen convencional. ¿Permite localizar el tumor, doctora? Permite localizar, para localizar el tumor, sobre todo para guiar la biopsia, como ha dicho el doctor Miñana, es mucho mejor la resonancia, es mucho más precisa, más fiable, pero sí que es cierto que para ver la extensión fuera de la próstata es la mejor técnica de imagen de la que disponemos en este momento. También para no actuar contra todos los tejidos, y como para dirigir más dónde. Bueno, aprovechando esa especificidad, que es lo que podríamos llamar de esa molécula que se llama PSMA, que en principio no es solo específica de la próstata, pero hemos visto que se sobreexpresa en mucha cantidad en los tumores de próstata, pues utilizando esa misma molécula que se llama PSMA, en vez de con un isótopo, que es lo que utilizamos, un radiofármaco, un isótopo unido a esa molécula, en vez de utilizarlo que nos permita localizarlo desde fuera mediante un equipo PET, podemos también utilizar esa misma molécula unida a un isótopo que lo que hace es destruir el tejido. Entonces, en el fondo, en vez de estar diagnosticando, lo que estamos haciendo es tratar. Pero es verdad que este método, que en el fondo se llama teragnosis, que es combinar esas moléculas con isótopos distintos, uno para diagnosticar y otro para tratar, que se basa en tratar lo que vemos, en el fondo eso solamente en este momento tiene cabida ya en una enfermedad mucho más avanzada. O sea, cuando estamos en el inicio, esta molécula lutecio-PSMA, que sería para el tratamiento, en principio solamente bueno, pues no está indicada, solamente utilizamos el diagnóstico, el PSMA unido a un isótopo que nos permite ver la imagen. Luego sería solo para diagnosticar la extensión de la enfermedad, pero no para tratar.
Y cuando os llega un paciente con cáncer de próstata diagnosticado, desde que se le detecta hasta que empieza el tratamiento, ¿y cuánto se alarga este tratamiento? Yo creo que eso quizá el doctor Miñana sea la persona. Lo más importante es tener en cuenta que hoy en día, conociendo todas estas peculiaridades en cada paciente concreto, no hay dos pacientes iguales, dónde está el cáncer y su agresividad, generalmente el médico que atienda al paciente es como su abogado defensor, pero se comentan todas las situaciones de cada paciente en un comité multidisciplinar donde están representados las especialidades que tienen importancia en el tratamiento, la urología, la oncología radioterápica, la oncología médica y las especialidades en las que se basa el diagnóstico. Desde que se diagnostica un paciente hasta que se trata un proceso de este tipo puede pasar unas semanas, pocas semanas. Una institución como esta es muy ágil porque realmente tenemos más posibilidades que en otras instituciones de reunirnos a tiempo, ¿no? Pero un paciente, el problema no es cuánto se va a tratar porque no tenemos mucha demora, sino decidir cuál es el tratamiento más apropiado. Y ahí sí que compartimos todos la información, la ponemos en común y el médico responsable se la traslada después al paciente, donde se toma la decisión final en un ámbito de decisiones compartidas, ¿no? El paciente conoce las ventajas, inconvenientes de los distintos tratamientos en su caso particular y toma la decisión. Porque hay diferentes tipos de radiología, me comentaban. De radioterapia. Radioterapia. Sí, sí. Igual que los tratamientos quirúrgicos, hay varios de radioterapia igual, que esto puede hablar el doctor. Si queréis empezar a hablar antes de la opción quirúrgica y luego, bueno, lo veréis. La radioterapia es una opción terapéutica que se usa en el cáncer de próstata de manera exclusiva. O sea, puedes tratar un cáncer de próstata solo con radioterapia, con opción curativa, al mismo nivel que la misma cirugía, y también se usa cada vez más en combinación con después de una cirugía radical, porque al quitar la próstata y los ganglios vemos que ese tumor tiene un riesgo alto de recurrir o va a recurrir después, ¿no? Eso aquí, si queréis, luego podemos comentar más a fondo. Entonces, la radioterapia es una forma de abordar un tratamiento radical del cáncer de próstata, pero existen distintas formas de hacer radioterapia. Existe la radioterapia interna, que se llama braquiterapia, en el cual introducimos semillas radiactivas o catéteres a través de los cuales viaja una fuente radiactiva y irradia de forma exclusiva la próstata. Eso se utiliza para tumores localizados. Y luego existe la forma de radioterapia que es la radioterapia externa, que lo que hace es radiar la próstata desde afuera, un aparato que realmente son aceleradores lineales o protonterapia, que es otra opción que tenemos ahora en nuestro centro, y eso también trata la próstata, y también podemos radiar las cadenas ganglionares de la próstata, que en muchos casos están afectadas o tienen riesgo de tener tumor porque es un tumor más agresivo de lo habitual. ¿Y la terapia focal, doctor? La terapia focal es una terapia quirúrgica que el doctor Miñana la puede explicar perfectamente. La clave de todo esto, María, es que una vez conoces tú dentro de la próstata dónde está el tumor, cuando conoces al enemigo dónde está y además la agresividad que tiene, te permite hacer tratamientos muy personalizados, como ha dicho el doctor Aristu, unos fundamentados en la radioterapia y otros en los tratamientos quirúrgicos, ¿no? Una de ellas, si somos capaces de ver el tumor, solo tiene un foco y además tiene una agresividad que no es especialmente agresivo, pues somos capaces de tratar de forma casi ambulatoria ese tumor con un margen de seguridad, sin secuelas, y acaba de ser publicada pues nuestra serie, que es de las más amplias que hay de seguimiento en el mundo, con una alta probabilidad de curar el tumor, de conseguir controlar el tumor que vemos, ¿no? Cuando hay que tratar la próstata entera, pues los urólogos lo que hacemos son prostatectomías, que hoy en día la hacemos asistida con el robot Da Vinci, que nos permite pues prácticamente hoy en día ya garantizar a los pacientes que las principales complicaciones asociadas con los tratamientos quirúrgicos, que son la incontinencia, que se te escape la orina, o la disfunción eréctil, minimizarlas. Prácticamente hoy en día un paciente incontinente después de una prostatectomía robótica es muy difícil de ver, los hay
¿Esas serían las principales complicaciones? Las principales complicaciones de los tratamientos quirúrgicos. Incontinencia y disfunción eréctil. Y metástasis también. Sí, pero complicaciones de la cirugía, que son las principales, pueden ser estas, de cualquier tratamiento, porque la próstata es un órgano que está rodeado precisamente por el esfínter, que permite que no se nos escape la orina a los varones, y también los nervios de los que depende la erección. Por lo tanto, cualquier tratamiento sobre la próstata puede comprometer estas funciones. La cirugía hoy en día nos permite un tratamiento muy preciso y como decía antes, conseguimos altas tasas de curación con mínimas secuelas gracias a los avances tecnológicos. María, ¿me dejas meter una cuña? Sí, y también le quería decir, porque hemos pasado muy por encima por lo que es la branquiterapia, que no lo había escuchado en mi vida. Por eso, dígame lo que quería decir y luego me gustaría que nos explicara un poco más detalladamente en qué consiste y cuáles son los beneficios. Bueno, generalmente, de las dos formas de hacer radioterapia interna o braquiterapia, se llama, o externa, que es la radioterapia externa, estamos viviendo un cambio de dosis que damos con la radiación. Antes lo hacíamos en muchas fracciones, me acuerdo de haber tratado pacientes con 35 sesiones, o sea, 35 días, 5 días por semana, 7 semanas, incluso 8 semanas. Eso para un paciente que generalmente se tiene que desplazar desde su domicilio de toda ciudad a hacer, pues es merma bastante la calidad de vida, ¿no? Pues hoy en día hemos llegado ya hasta el punto de poder tratar a los pacientes con radioterapia externa, estoy hablando de 5, incluso menos sesiones, ¿no? Y con braquiterapia igual. Con la braquiterapia, cuando usamos semillas radiactivas que se implantan, es como si siembras la próstata con arroz radiactivo y esto lo dejas, se queda ahí y lo pones y el paciente ya se ha tratado y se puede marchar a su casa con el tratamiento hecho. Y la otra forma de braquiterapia, hay dos formas, esta se llama braquiterapia permanente porque las semillas permanecen toda la vida metidas, van perdiendo radiación hasta que se hacen ya nada radiactivas, y la otra forma es con radioterapia de alta tasa o transitoria, que lo que se hace es introducir unos catéteres dentro de la próstata, huecos, y esos catéteres se enchufan o se comunican con una fuente radiactiva, con fuentes radiactivas pequeñitas que atraviesan esos catéteres y se quedan más o menos tiempo dentro de la próstata, y depende del tiempo que se queden, pues lo que hacen es radiar la próstata, y la ventaja que tiene es que no radia el tejido de alrededor. Por eso es un tratamiento menos tóxico que la radioterapia antigua. Hoy en día también la radioterapia externa lo hacemos con herramientas que minimizan muchísimo el daño de los tejidos del alrededor, sobre todo el recto. El recto está pegado a la próstata, hay una mínima capita que lo separan y somos capaces de separar el recto y la próstata con un gel para desplazar el recto y que no se radie prácticamente cero, ¿no? Y luego con el tema de hacer las fracciones muy cortas durante 5 fracciones, pues hoy en día es un tratamiento poco tóxico y igualmente curativo que como lo hacíamos antes, pero con menos fracciones. ¿Y esta terapia para un cáncer de próstata en estado avanzado también funcionaría? Sí. La braquiterapia no, porque la braquiterapia lo que hacemos es radiar solo la próstata y los tejidos de 1 centímetro alrededor. Y entonces cuando es avanzado se entiende que ese tumor se ha extendido fuera de la próstata, afecta a la cápsula o más allá de la cápsula, y también hay ganglios que se han afectado en la pelvis, los próximos incluso más alejados. Incluso hay veces que vemos ganglios afectados por el tumor arriba, donde acaba casi la pelvis, ¿no? Y cuando tenemos esto utilizamos campos más amplios, y eso se hace con radioterapia externa, con técnicas con fotones, que también lo hacen muy bien porque conforman muy bien la dosis. Tiene el hándicap que las dosis bajas se dispersan, o lo hacemos también con protones, que es una opción que también disponemos en este centro desde hace 2 años y pico, y que luego, si queréis, podemos hablar un poco más en de hecho lo vamos a abordar ya, porque desde hace 2 años en la clínica contáis con la unidad de protonterapia más avanzada de Europa. ¿Qué supone esto para un paciente con cáncer de próstata? Pues supone que ellos tienen una opción sofisticada,
de irradiación y supone que dosimétricamente van a obtener un beneficio, al menos en teoría. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a explicar de forma figurada la diferencia entre fotones y protones. Uno, cuando tira una piedra a un lago y quiere darle a una hoja que está flotando, cuando utiliza fotones le da a la hoja muy bien, la hunde, la trata muy bien, pero genera ondas expansivas, que esas ondas representarían la dosis de radiación baja e intermedia que trata y que radia el tejido sano, que no tiene por qué recibir radioterapia, porque no queremos que reciba, pero que con fotones inevitablemente reciben dosis bajas de irradiación. Con protones, ¿qué pasaría en la hoja y el lago? Pues tiras a la piedra, le das a la hoja y no se generan ondas. O sea, no se irradia el tejido de alrededor de la próstata o del target que quieres radiar, ¿no? Mayor precisión. Únicamente radias, precisión, sí, claro. Únicamente radias la zona por donde penetra ese haz de protones. Además tengo entendido, doctor, corríjame si no es así, que no requiere ingreso. No, ningún tipo de radioterapia, menos la braquiterapia, que a veces tenemos los catéteres, la braqui, que hay que poner catéteres sí, porque quiere estar una noche en observación. En general, la radioterapia externa no requiere ingreso. Es ambulatoria, los pacientes van y vienen todos los días y es un tratamiento que se tolera muy bien, los pacientes vienen, se tratan y se van por su propio pie. No se precisa ningún tipo de ingreso ni de ayuda. Una pregunta que creo que también interesa mucho, que además me habéis pedido que os haga, es: ¿el cáncer de próstata siempre se cura, doctor Millana? Pues no siempre. Lo primero, yo creo que habría que hacer un dibujo, una figura global. 9 de cada 10 pacientes que se diagnostican hoy en día lo hacen siendo potencialmente curables. Solo 4 de cada 100 se diagnostican con metástasis. Los pacientes con metástasis a día de hoy todavía no son curables. Pero 9 de cada 10 diagnosticados son susceptibles de un tratamiento quirúrgico o radioterápico con intención curativa y de hecho se lo llevan. Pero no todos estos pacientes consiguen controlarse de entrada con la cirugía o con la radioterapia. Disponemos, gracias a Dios, hoy lo hablábamos antes, de un marcador muy específico que es el PSA. El PSA, un hombre al que se le ha quitado la próstata, mientras sea detectable el PSA, quiere decir que tiene enfermedad. Y esto ocurre en un rango que oscila entre el 20 y el 40% de los varones operados. Entre el 20 o 40% después de operado comenzará a subir el PSA y quiere decir que hay enfermedad prostática. Por lo tanto, no todos se pueden curar, digamos, con el primer tratamiento. Y ahí es donde juega hoy en día un papel crítico, porque hasta hace muy poco tiempo estos pacientes había que recurrir a tratarlos a ciegas, pues las técnicas de medicina nuclear, que yo creo que la doctora Rodríguez nos puede hablar más de esto, de nuevo el PET-PSMA, ¿no? Por lo tanto, ¿podemos decir que a un paciente que ha sufrido cáncer de próstata nunca se le puede dar el alta? ¿Tiene que estar constantemente el resto de vida con revisiones constantes? Es una buena pregunta. O sea, no se puede afirmar eso exactamente como lo estás diciendo, pero cada vez se prolongan más porque vemos pacientes que tienen recaídas tardías, pero tardías hasta los 10 años, como ocurre en otros tumores como la mama, pero la mayor parte de las recurrencias se concretan en los 3 primeros años, especialmente en los 2 primeros años. ¿Está de acuerdo? Sí, o sea, yo sí quería preguntar que, o sea, hay un momento en el que, ¿no?, se sospecha que el paciente vuelve a tener otra vez la enfermedad, y hay un momento quizá crítico en el que la radioterapia todavía puede ser muy útil, ¿no? Hay un valor un poco clave ahí del PSA que también nos influye a nosotros, o por lo menos ha demostrado la medicina nuclear que puede aportar un beneficio, ¿no? Porque, no sé, quizá Javier puede... Voy a explicar un poco una situación que es bastante frecuente y que el doctor Millana, pues muchas veces nos manda pacientes nos envía pacientes para tratarlos en esta situación. Son pacientes que se han tratado por un cáncer de próstata, se han operado hace un tiempo, unos meses, un año o varios años, y en el seguimiento que se hace con PSA, con el marcador que hemos hablado hace poco, pues vemos que el PSA va subiendo, ¿no? Hasta hace unos años no sabíamos si ese PSA que va subiendo identificaba el sitio donde estaba la enfermedad otra vez activa,
porque eso quiere decir que la enfermedad en algún sitio está activa, ¿no? Y gracias a la presencia del PET-PSMA, ahora podemos identificar exactamente en qué zonas el tumor ha vuelto otra vez a salir, que muchas veces no es solo en la zona donde estaba antes en la próstata o en el lecho quirúrgico de la próstata, sino que a veces es en ganglios o a veces solo en una o dos localizaciones óseas, en vértebra o en pala ilíaca. Entonces, con la venida del PSA nos ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque antes, cuando teníamos esto, el PSA subía de 0,2 para arriba, 0,3, 0,4, 0,5, lo que hacemos es radiar toda la pelvis porque no sabíamos dónde estaba el tumor. Sabíamos que por ese valor el tumor probablemente estaba en la pelvis, pero no sabíamos dónde. ¿Es infalible, doctor, la detección de la existencia de cáncer mediante el PSA? Y por otro lado, esto es una ventaja, tener esta prueba diagnóstica respecto al resto de cánceres. Ha cambiado el paradigma del manejo de los pacientes con enfermedad recurrente. Bueno, eso es evidente y es una verdad absoluta. La doctora Rodríguez puede explicar un poquito qué valores de PSA son los que detectan ya enfermedad. Con valores mínimos ya podemos saber si un tumor está localizado en un sitio o en otro por los hallazgos que nos ofrece el PET-PSMA. O sea, hasta hace no mucho teníamos alguna prueba de imagen de buena calidad que se llamaba PET-colina. O sea, en lugar de utilizar el PSMA utilizábamos otro radiofármaco que era la colina, que ya supuso un avance terrible, porque al principio las pruebas de imagen que se utilizaban para localizar dónde había aparecido otra vez la enfermedad, pues el TAC o la gammagrafía eran muy dependientes de valores altos de PSA, es decir, cuando ya suponíamos que la enfermedad estaba muy avanzada, pero no había casi nada precoz. Apareció la colina y efectivamente demostró que éramos capaces de detectar enfermedad con valores muy bajitos de PSA, es decir, cuando la enfermedad estaba apareciendo de nuevo muy precozmente, pero luego ya llegó el PSMA y la desbancó. La desbancó sobre todo en un rango que es un PSA hasta 2, o sea, de 0,2 hasta 2, es donde vemos que el PSMA es capaz de definir dónde está la enfermedad para poder tratarla o con cirugía en unos casos o con radioterapia en otras, y era mucho más eficaz y permite ser mucho más sensible, más precoz a la hora de detectar esa reaparición. Entonces ha supuesto una ventaja, pues todavía no tenemos datos muy sólidos, pero sí que parece que incluso suponen un avance en la supervivencia global del paciente. Por lo menos somos capaces de detectar enfermedad antes y tratar antes de manera más dirigida. Qué bien. María, si me permites, deberíamos distinguir que a lo mejor hemos mezclado lo que es el PSA con el PSMA. El PSA es un análisis que, si después de la cirugía va subiendo, quiere decir que hay enfermedad. Y el PSMA es la prueba, es un PET que permite localizar dónde está. Son dos cosas distintas. Entonces, el valor de hoy en día, la clave es que con elevaciones de PSA mínimas, que nos dice este señor tiene enfermedad en alguna parte de su cuerpo, lo que el PET-PSMA nos permite es localizar dónde está. A esos valores que antes, como nos ha dicho la doctora Rodríguez, no teníamos ninguna posibilidad, y el doctor Aristu, de saber dónde estaban. O sea que ahora mismo se permite identificar perfectamente la existencia de riesgo de padecer cáncer y además dónde está. Tenemos esas dos pruebas. Exacto. Vale, yo creo que ha quedado bastante. Perdón, hemos de decir, con valores muy bajitos no es muy alta, o sea, en 1 de cada 3 pacientes con valores entre 0,2 y 0,4 somos capaces de detectar la enfermedad, pero eso ya es mucho. Puede parecer poco, pero en realidad es mucho y mucho más de lo que teníamos, aunque es verdad que todavía podemos seguir avanzando y probablemente aparezcan más radiofármacos que nos permitan ser aún más precisos, pero en este momento es mucho, aunque suene poco. Antes de pasar a las preguntas que nos está enviando la gente que nos está siguiendo a través de YouTube, doctor Miñana, me gustaría que lanzase un mensaje y que contara a nuestros espectadores y a la gente que nos está viendo qué tiene de diferencial tratarse de cáncer de próstata en esta clínica al resto de clínicas. Pues que nosotros aquí en la clínica tenemos un centro de la próstata que es un centro de alto volumen. Operamos muchísimos pacientes, diagnosticamos muchísimos pacientes y eso nos hace ser muy fiables en nuestros resultados. Nuestros resultados son previsibles.
Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que hay muy pocas instituciones que dispongan de todos los medios diagnósticos y terapéuticos. Todo esto que hemos hablado, ser capaces de llevar a cabo procedimientos diagnósticos con la resonancia, con las biopsias de fusión, con los PET. Todo esto de saber precisar dónde está una enfermedad, con un grupo de profesionales, alrededor de unos 30-40 involucrados en cada paciente, para seleccionar cuál es el tratamiento más apropiado, es muy difícil encontrarlo fuera de esta institución. Eso, junto con el volumen de pacientes diagnosticados y tratados, nos coloca en una situación pues de privilegio de cara a dar confianza a nuestros pacientes, y además somos una institución que mide continuamente sus resultados, y esos resultados, desde un punto de vista de la mejora continua, nos permite saber continuamente dónde está. Es decir, que lo que aportamos es, primero, toda la tecnología disponible, diagnóstica y terapéutica, que en sí mismo no valdría nada si no estuviese acompañada pues de la experiencia y, por lo tanto, de la fiabilidad para nuestros pacientes. Ha quedado claro. Vamos, si os parece, con las preguntas del público. La primera pregunta que hemos recibido: ¿debe mi familia realizarse estudios genéticos o alguna prueba para descartar la enfermedad o el riesgo de desarrollarla? Depende de si tiene antecedentes familiares, si tiene, como hemos dicho antes, si tiene, o sea, para que una persona pueda considerar, oye, yo puedo ser una persona de riesgo, tienes que tener algún familiar que haya fallecido de un cáncer de próstata, tanto más cuanto más joven ha ocurrido ese evento. Que se le haya diagnosticado de un cáncer de próstata por debajo de los 65 años. Si tienes familiares donde un abuelo, un padre fue diagnosticado de un cáncer de próstata antes de 65 años o falleció de un cáncer de próstata, sí que debes hacerte revisiones a partir de los 45 años. Si tú conoces por tu familia, porque te has hecho un estudio, o tienes una hermana o una madre que ha tenido un cáncer de mama y sabéis que en la familia sois portadores de determinado gen, que conocemos cuáles son, el BRCA, sabéis que puedes desarrollar un cáncer de próstata antes de que lo detecte el PSA, y por lo tanto a partir de los 40 años debemos vigilarte. Si no es así la situación, como yo le digo a mis pacientes, que te diagnostiquen un cáncer de próstata no es una buena ni una mala noticia, porque si vivimos lo suficiente los hombres, es muy probable que lo desarrollemos la mayoría. Por lo tanto, lo importante es un diagnóstico precoz de la enfermedad. Entonces, fuera de estas situaciones que te hacen pensar que tú puedes tener un riesgo mayor y que es así, lo importante es hacerse una determinación a partir de los 50 años. Revisiones. Bueno, hay muchas preguntas que ya las hemos ido tratando durante esta charla que hemos tenido, pero como a la gente le interesa, vamos a volverlas a contestar para aclarar conceptos. Doctora Rodríguez, cuando un paciente ya ha sido tratado, ¿se ha curado del todo o puede tener recidivas? Esto lo hemos hablado. Lo hemos hablado ya, lo han explicado fenomenal, y lo único a aportar, que puede ser la parte que puedo aportar de medicina nuclear, pues eso, recordar que somos capaces de detectar más precozmente, o sea, con valores bajitos de PSA. Conforme más alto es ese valor de PSA, una vez que ha reaparecido la enfermedad, más probabilidad tenemos de localizarla mediante la prueba del PET, PSMA, y bueno, pues poder contar con esa herramienta pues ha permitido, ¿no?, ir a guiar directamente el tratamiento más dirigido, ¿no? Pero las revisiones, lo que nos ha quedado claro es que durante la vida del paciente ya prácticamente, además con estas edades en las que se suele detectar, ya prácticamente pues el alta definitiva nunca se le va a poder dar. Tiene que llevar un control. Sí. ¿Puedo completar un poquito esta pregunta? Claro. Si pueden recurrir o recidivar o volver a salir, es cierto, muchos, pero también depende de factores conocidos. Depende mucho del valor del PSA al diagnóstico. Si el PSA es muy alto, es más de 20, 30, 40, eso ya aporta mayor riesgo de recurrencia. Si el estadio de la enfermedad es avanzado, quiere decir que se sobresale de la próstata o tiene ganglios, el riesgo de recurrencia es mayor. Si el Gleason es una medida que tenemos los médicos, los patólogos nos lo dicen, nos dicen la capacidad de proliferación de ese tumor. Si tiene una capacidad muy alta de proliferación, de división, etcétera, también tienen más riesgo de recurrencia. O sea, nosotros también podemos detectar e identificar aquellos pacientes que tienen tumores con alto riesgo o con menos riesgo de
de recurrencia. Doctor, también nos preguntan si el tratamiento provoca la incontinencia urinaria. La radioterapia provoca incontinencia, pero tardía. Puede provocar una incontinencia tardía en muchos estudios, con muchísimos pacientes, y la braquiterapia quizás será la técnica de radiación que menos que menos incontinencia provoca, y la radioterapia a largo plazo, a los 10-20 años, existe un porcentaje que no es muy alto de pacientes que pueden quedar incontinentes. El riesgo es mayor si son pacientes que ya tienen una incontinencia, obviamente, y son pacientes que se han operado previamente. Esos pacientes tienen mayor riesgo, si luego se radian, de tener mayor tasa de incontinencia. ¿Qué secuelas quedan tras la operación, doctor Miñana? Pues potencialmente las más importantes que pueden quedar son la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, como os ha hablado antes María, pero cada vez nosotros evaluamos nuestro desempeño en los varones menores de 65 años que no tienen factores de riesgo de disfunción eréctil o problemas de continencia previos, y hoy en día la tasa de incontinencia que tenemos es un 2%, solo 2 de cada 100 pacientes tienen problemas de incontinencia, que nos lleva a un procedimiento para tratar de corregirla. Y en los varones menores de 65 años que no tienen factores de riesgo y que tienen una función eréctil normal y podemos conservar quirúrgicamente, porque por la agresividad, como decía antes el doctor Aristu, nos lo permite, o sea, hay dos factores de los que depende el poder conservar estas estructuras. Primero, la experiencia del cirujano, y ahí pues somos un grupo muy experto y la propia tecnología robótica nos ayuda a ser muy precisos. Y en segundo lugar, el tumor, porque si tienes un tumor localmente avanzado, aquí un orden de prelación de las cosas que es muy importante: primero curarme de la enfermedad, después la incontinencia, que es una función en el hombre para toda la vida, y después la potencia sexual, que no se mantiene toda la vida, ¿no? Si el tumor está detectado precozmente, por eso es tan importante, hasta un tumor de alto riesgo detectado precozmente somos capaces de conservar esos nervios que rodean a la próstata, y la mayor parte de nuestros pacientes, por encima del 90%, en los que tienen menos de 65 años, somos capaces de mantener la potencia sexual. ¿Qué pacientes son candidatos a protonterapia, doctor Aristu? Una pregunta muy difícil porque hoy en día en las guías de indicaciones de radioterapia la protonterapia no está como la opción primera para hacer tratamiento sobre el cáncer de próstata. Es una opción que hoy existe, hay mucha controversia en los estudios previos que ha habido con protones en cáncer de próstata, porque se vieron toxicidades en unas series, se veía más gastrointestinal, o sea, más en el recto, en otras series más toxicidad urinaria, y además se hacían con tecnología bastante obsoleta. Hoy en día ya no utilizamos la técnica de irradiación con protones que se llama pasiva, que era una radiación menos sofisticada que la que hacemos ahora, que es modulada, que es como pincelar la próstata por capas y únicamente pues, la dosis alta se deposita en esa zona sin radiar alrededor, ¿no? Hoy en día cualquier tipo de cáncer de próstata puede ser candidato a hacerse protonterapia, porque es una forma de radioterapia tan eficaz como la convencional. Lo que pasa es que hay poca accesibilidad, no hay muchos centros aquí en España, solo hay 2 en Madrid, y luego también porque todavía es una técnica muy cara, suele costar en torno a 2,5 veces o 3 veces más que lo que cuesta un tratamiento convencional, ¿no? Entonces la accesibilidad y el precio hacen que los pacientes pues, no tengan la facilidad para recibir este tipo de tratamiento. Creo que esta pregunta puede ir para la doctora Rodríguez. Con 4,03 de PSA, ¿a qué prueba debería someterme? Depende de lo que estemos hablando. Si es el diagnóstico inicial, o sea, si de inicio es un PSA en una revisión rutinaria, pues el doctor Miñana podrá explicar mejor. Si lo que estamos hablando es una vez que ha sido tratado el paciente y aparece de nuevo la enfermedad a través de esa elevación del PSA, que es de la manera de la que sospechamos, pues hasta el momento parece que lo mejor es el PET-PSMA. Si es inicial, si este hombre no ha sido tratado previamente y tiene un PSA de 4,03,
y no tiene una próstata con otras características, un PSA aislado no nos dice nada, pero sí que nos pone en aviso. La primera prueba que habría que hacer, desde luego, sería una resonancia magnética. La resonancia magnética es capaz de detectar el 85% de los tumores significativos. Es decir, cuando tiene una resonancia magnética negativa, que sale normal, el valor predictivo negativo, es decir, la probabilidad de que no tengas nada, realmente es muy alta, y por lo tanto muchos pacientes, como este señor que consulta, si tiene un PSA de 4 y la resonancia es normal, no hay que hacerle una biopsia. En cambio, si la resonancia nos dice este señor tiene una zona que es sospechosa, pues entonces habría que hacer una biopsia de la próstata. También nos preguntan, ¿la hiperplastia benigna de próstata me lleva al cáncer de próstata? No. Pueden coexistir, son dos enfermedades diferentes, los dos necesitan de las hormonas masculinas para desarrollarse. Una enfermedad es benigna y provoca síntomas, nos lleva al urólogo porque tengo problemas para orinar. El cáncer de próstata hoy en día, como regla, hay que considerarlo asintomático, y pueden coexistir en un varón las dos enfermedades, una, otra o ninguna, pero pueden coexistir. Información valiosísima la que están aportando ustedes hoy, además están siendo muy didácticos en un cáncer, el cáncer de próstata, en el que la investigación ya está muy avanzada, pero todavía se va a avanzar mucho más. Muchas gracias, doctora Aristu, doctora Rodríguez, doctor Miñana, por estos minutos, y a ustedes gracias por estar ahí. Y ahora les dejamos con un vídeo del Centro del Cáncer de Próstata de la Clínica Universidad de Navarra. Muchas gracias. La Clínica Universidad de Navarra ha puesto en marcha el Centro de Próstata para el tratamiento de las patologías prostáticas. Somos la única institución de este país dotada con la totalidad de herramientas diagnósticas y terapéuticas, lo cual nos sitúa entre la vanguardia europea, tanto por experiencia como por número de pacientes tratados. El primer paso para combatir el cáncer de próstata es un diagnóstico lo más precoz y preciso posible. Para ello empleamos la resonancia magnética multiparamétrica combinada con biopsia por fusión transperineal, utilizando la imagen de la resonancia con la ecografía, y nos permite de una manera precisa poder orientar la toma de las biopsias con el fin de realizar el diagnóstico del cáncer de próstata. El estudio histopatológico, integrando el análisis molecular, nos proporciona una información sobre la agresividad del tumor que va a determinar todas las decisiones posteriores. Si el cáncer está localizado, es un único foco y de riesgo intermedio, una opción es la terapia focal, que consiste en la destrucción del tumor preservando el resto de la próstata y con ello manteniendo la función sexual y urinaria. Aplicamos diferentes técnicas en función de la localización del tumor y de las características del paciente. Una de ellas es la electroporación irreversible, en la cual, de forma similar a la biopsia, introducimos a través del periné unas agujas o electrodos alrededor de la zona que queremos tratar, haciendo pasar un campo eléctrico que destruye el tumor que está albergado en esa zona, minimizando los efectos adversos porque respeta los vasos y los nervios. Otra técnica es el HIFU, los ultrasonidos de alta frecuencia que aplicamos por vía transrectal y que dirigen esa energía de modo similar a como hace una lupa hacia las zonas de la próstata que consideramos afectadas y que deben ser tratadas. Por último, disponemos de la braquiterapia de alta tasa, que de forma similar a las anteriores por vía transperineal somos capaces de colocar la radioterapia en las zonas deseadas exactamente. En aquellos pacientes que no son candidatos a terapia focal, que son siempre técnicas mínimamente invasivas, o bien no lo desean, ofrecemos la cirugía radical, preferiblemente asistida con robot, porque nos permite una recuperación más rápida y la mayor probabilidad de conservar tanto la potencia sexual como la continencia urinaria. La radioterapia en cáncer de próstata se administra como tratamiento radical o curativo, como tratamiento postoperatorio o de rescate tras una prostatectomía, que permiten ofrecer tratamientos de gran precisión, de máxima intensidad y minimizando la radiación en tejido sano. Pero el cáncer de próstata reaparece entre el 20 y el 40% de los casos tras el tratamiento inicial.
El PET con galio PSMA es la única técnica diagnóstica que permite de manera precoz localizar dónde se encuentra esa recidiva y así poder utilizar un tratamiento específico dirigido. La clínica es el único centro español privado que dispone de un laboratorio GMP autorizado por la Agencia Española del Medicamento para la síntesis de radiofármacos PET y es aquí donde se prepara el galio PSMA. Para los casos en los que la enfermedad está muy avanzada, la clínica cuenta con una unidad de ensayos clínicos que ofrece a los pacientes el acceso a los tratamientos más novedosos y con la máxima seguridad. El Centro de Próstata está integrado en el Cancer Center de la Universidad de Navarra y colabora en proyectos de investigación con el CIMA para avanzar en el tratamiento con medicina de precisión de esta enfermedad. La hiperplasia prostática supone un aumento del volumen de la glándula prostática, que provoca síntomas miccionales molestos que pueden llegar a la imposibilidad para orinar si no se trata correctamente. La fotovaporización con láser verde se lleva a cabo a través de la uretra sin incisiones y trata de incrementar el diámetro de la uretra prostática, con lo que el paciente experimenta alivio de los síntomas y puede retomar sus actividades diarias rápidamente. La enucleación con láser de Olmio también se lleva a cabo a través de la uretra, evitando la necesidad de la cirugía abierta. La embolización prostática es una técnica ambulatoria que se realiza con anestesia local, mediante una punción en la ingle o en la muñeca, y el paciente recibe el alta unas horas después. En el centro de próstata destaca también el papel de la enfermería especializada para el seguimiento de los pacientes y la evaluación continua de la calidad de vida. Así, la Clínica Universidad de Navarra es la primera institución en España que ofrece todo el arsenal diagnóstico y terapéutico para el manejo de la patología benigna y maligna de la próstata en un único centro.